Muy buenos días. Hoy hablaremos de pedagogía y educación en Colombia. Para ello es válido hacer un sintético recorrido histórico de los acontecimientos más importantes que han llevado a la construcción de estos dos conceptos conocidos como los conocemos hoy. Es en la antigua Grecia donde se empieza a forjar lo más cercano al concepto de pedagogía y educación hoy, sin desconocer que otras civilizaciones como India, China, Persia y Egipto ya contaban con métodos sistemáticos para transmitir el conocimiento. Las particularidades políticas, filosóficas, religiosas, culturales, influenciaron el surgimiento de esta disciplina tal cual como la conocemos hoy. Y la aparición del alfabeto democratizó totalmente el conocimiento. La filosofía es quien se empieza a interpelar por el mundo, por todo aquello que aparece en él, cómo está constituido y todo aquello que le da unidad. Más adelante, en la Edad Media, la educación y la cultura, precisamente en Occidente, estuvieron a cargo de la Iglesia, dentro de una concepción netamente teocrática, es decir, tener a Dios como el centro de todo y de todo accionar humano. Con el Renacimiento surgió una nueva visión que tuvo como eje al hombre. Con la revolución científica se floreció toda actividad investigativa. Sin embargo, la educación seguía anclada en la Edad Media, sobre todo en España y sus colonias. Es claro que la educación en Colombia ha estado marcada de manera profunda por influencias conservadoras, liberales, católicas, cristianas, neoliberales y neoconservadoras, con prácticas recientes e incipientes de carácter constructivista y sociocrítico. En este sentido, toda pedagogía debería de preguntarse y trata de resolver los siguientes interrogantes. ¿Con qué tipo de hombre queremos contar hoy? ¿Con qué tipo de hombre queremos formar? ¿Con qué experiencias? ¿Quién dirige el proceso educativo? ¿El maestro o el alumno? ¿Y qué métodos o técnicas se pueden alcanzar para una mayor eficacia? En Colombia, a lo largo de la historia, la educación y la pedagogía han atravesado varios momentos. La conquista y la educación es vista como un medio netamente evangelizador. En la colonia, la educación se rige por el método escolástico y son los jesuitas quienes influencian y administran en su mayoría este campo social. ¿Cómo estamos en educación hoy? En los últimos 20 años hemos avanzado muy poco en cuanto a calidad educativa. De hecho, en la prueba Saber 11 estamos con los peores resultados en los últimos 7 años. Un retroceso más allá de la pandemia, porque incluso antes de esta ya veníamos con resultados a declive. Según la directora del ICFES, Mónica Ospina, dice que de 500 puntos posibles en la prueba, tenemos como promedio nacional 250. En el 2016, el promedio era de 264 puntos, es decir, hemos caído 14 puntos desde el 2016. No solo hemos tenido un estancamiento, sino un retroceso. Y es muy posible que en este año 2022 no lleguemos a mejoras, sino que incluso podamos seguir yendo hacia atrás. Volver a niveles como el que teníamos en el 2016, que no eran los mejores, puede llevarnos unos 5 años. Solo el 37% de las instituciones educativas en Colombia alcanzaron con un promedio igual a la media nacional, es decir, 250 puntos o superior, lo cual nos indica que más del 62% de las instituciones educativas en Colombia está por debajo de la media. Según Julián Subiría, experto en educación, hemos avanzado muy poco en las últimas 2 décadas. Y lo más grave de eso es que los más afectados son los estudiantes de educación pública de estratos bajos y personas que habitan o estudiantes que habitan en el campo, en la ruralidad. La mitad de los jóvenes que salen de grado 11 no saben leer, leen como si tuvieran 7 años, no están entendiendo lo que leen, no pueden hacer inferencias
o llegar a un punto crítico en la lectura. Y en matemáticas, el 66% de los estudiantes, según lo que indican las pruebas, no han entendido nada en esta materia. Con estos resultados en educación, podemos decir que las políticas educativas en Colombia han sido un fracaso. Pedro, entonces, ¿qué hacer para mejorar la calidad educativa hoy? Compañero Carlos, últimamente veo que le echan la culpa de la mala educación en Colombia a los docentes y pienso que no son los totalmente responsables de la situación que vivimos actualmente en cuanto a malos resultados en la educación. Primero, creo que se debe invertir en la educación, un buen presupuesto y que se ejecute, que no se lo roben. Segundo, sí, los docentes deben capacitarse mejor para los desafíos de la educación aquí en Colombia. Y tercero, hacer nuestro propio currículo. Siempre hemos traído currículos de otras partes para implementarlo en Colombia y muchas veces no están acorde a nuestras necesidades educativas. Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Qué debemos enseñar? No sé si tú tienes alguna idea al respecto, compañero. Bueno, en acuerdo con Julián de Subiría, la educación en Colombia debería devolver a lo básico. Está muy bien que dentro del currículo tengamos geografía, tecnologías de la información, gramática, temas como los átomos, la química, la física, pero la escuela debería de volver a enseñar a pensar a los niños y niñas, a los adolescentes, pensar de manera crítica, de manera reflexiva, de manera argumentativa. También en la escuela debería de enseñarse a comunicarse, leyendo, escribiendo, debatiendo, argumentando, escuchando al otro, alzando la voz. Y por último, creo que debería de enseñarse a convivir, a respetar la diferencia del otro, a cultivar los valores ciudadanos, a saber de que el otro existe y que la diferencia debe de aceptarse, ¿sí? Por último, creo que se debería de trabajar en todo lo que tiene que ver con las competencias socioemocionales. Si bien Colombia ha adelantado demasiado en este tema, seguir trabajando en la emocionalidad del sujeto, en todo lo que tiene que ver con su dimensión psicológico-afectiva, ayudará muchísimo a que aprenda, entienda, construya, reflexione y se interpele de la realidad social que le circunda y que pueda de manera objetiva y clara proponer estrategias para mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que vivimos. También comparto esas ideas. Pienso que en la sociedad que tenemos hoy, que es tan intolerante, es muy importante educar en lo emocional, en aprender a aceptar las diferencias del otro. Y lo que hice en primer lugar, a tener un pensamiento crítico. Y como ese es uno de los desafíos de la educación en Colombia, pues las personas que han visto este video, les proponemos de que de una forma crítica, reflexiva, nos den sus opiniones de qué deberíamos hacer para cambiar o para mejorar la calidad educativa en Colombia. Entonces su comentario lo esperamos aquí en este video y muchas gracias por vernos. Muchas gracias.